Apreciado hermano y amigo, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Me da mucho gusto compartir contigo la reflexión de hoy. El arrepentimiento trae liberación. No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Jueces, capítulo 2, versículo 16 al 19. Jueces capítulo 2, nos vamos al Antiguo Testamento. Estaré leyendo para ahorrarme un tiempo. Ustedes lo van a ver en pantalla. El versículo 16 y 17. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de manos de los que le despojaban. Dice el 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Aquí estamos mirando al futuro. Los demás versículos dan una síntesis del período entero de los jueces. Trazan 4 pasos que caracterizaban ese tiempo. Primero, pecado, servidumbre, súplica, no mencionado, y salvación. Este patrón de comportamiento también se ha descrito en la siguiente manera. Primero, rebelión, retribución, arrepentimiento y descanso. Este resumen de Jueces, como señala alguien, dirige nuestra atención a las vertientes de verdad que se aprecian claramente en el libro. Dice que la perversidad desesperada del corazón humano que revela su ingratitud, rebelión y necedad. La longanimidad, paciencia, misericordia y el amor de Dios. Ningún libro de la Biblia pone en mayor contraste estas dos verdades: el fracaso absoluto de Israel y la persistente gracia de Jehová. Cada vez el juicio se volvía tan severo que la nación al final clamaba a Dios. Él enviaba un libertador, pero nótese que Dios estaba personalmente con el juez. Y esto hay que destacarlo según esta lectura, no con toda la nación. Es triste, pero el pueblo se volvía al Señor solo cuando estaba en problemas. Una vez que el juez desaparecía, la nación caía de nuevo en el pecado. Los jueces tenían una función militar como libertadores, una religiosa como predicadores de la ley de Dios, y una legal de poner término a disputas en tiempos de paz. Estos fracasos se ven en los cristianos profesantes hoy. A veces, en lugar de vencer al enemigo, hacemos compromisos y dejamos que el enemigo nos arrastre hacia abajo, o sea, a la derrota. A menudo desobedecemos deliberadamente la palabra de Dios y muchas veces fracasamos por no amar al Señor y allegarnos a Él por fe. Cuando esto ocurre, Dios permite el fracaso y nuestro único remedio es arrepentirnos y volvernos a Él. Hebreos capítulo 3, los versículos 12 hasta el 15 nos exhorta. Es significativo que así como Israel pasó 40 años en el desierto, así el Espíritu de Dios trató con la nación de Israel durante aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesucristo. En el 70 después de Cristo, y sus habitantes fueron esparcidos entre las naciones gentiles. Los versículos 12 al 15 de Hebreos capítulo 3 dan la explicación que el Espíritu Santo nos da de la experiencia de Israel. Como en otros pasajes de Hebreos, los lectores son designados como hermanos.
Esto no significa que todos fuesen verdaderos cristianos, de modo que todos los que profesan ser creyentes deberían estar constantemente en guardia contra un corazón malo de incredulidad que pudiese llevarlos a apartarse del Dios. Un antídoto para ello es la mutua exhortación, sobre todo en días de dificultad y de angustia. El pueblo de Dios debería estar exhortándose mutuamente y a otros cada día a no dejar a Jesucristo por religiones que no pueden tratar con el pecado de manera efectiva. Esta exhortación no se limita a una clase ministerial, sino que es el deber de todos los hermanos cristianos evangélicos. Debería continuar en tanto que se diga hoy, es decir, en tanto que siga en pie la oferta de Dios de salvación por la gracia. Mi amigo del alma, detente y reflexiona en lo que Dios te dice en la Biblia. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Echarse atrás significa endurecerse por el engaño del pecado. El pecado frecuentemente parece hermoso por anticipado, pero aquí ofrece escapatoria del oprobio de Jesucristo, unas normas inferiores de santidad, rituales que apelan a los sentidos estéticos y la promesa de ganancia terrenal, pero retrospectivamente es repulsivo. Deja al hombre sin perdón de los pecados. La palabra de Dios nos recuerda que hemos venido a ser participantes de Jesucristo. Si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Versículos como estos son frecuentemente mal empleados para enseñar que una persona puede ser salva y volverse a perder. Sin embargo, esta interpretación es imposible debido a que el abrumador testimonio de la Biblia es que la salvación es otorgada libremente por la gracia de Dios, adquirida por la sangre de Cristo, recibida por medio de la fe del hombre y evidenciada por las buenas obras. La verdadera fe tiene siempre la cualidad de permanencia. No nos mantenemos firmes para retener nuestra salvación, sino como prueba de que hemos sido salvos de modo genuino. La fe es la raíz de la salvación. La perseverancia es el fruto. El escritor concluye la aplicación personal de la triste experiencia de Israel, repitiendo las palabras del Salmo 95, versículos 7 y 8. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Este patético llamamiento antes dirigido a Israel, se dirige ahora a todo aquel que pudiera sentirse tentado a abandonar las buenas nuevas y volverse a la ley. En resumen, un llamado a la fidelidad. El autor quiere que sus hermanos creyentes tengan cuidado unos de otros, como para que ninguno se pierda. La dedicación a entender y ayudar a otros en la iglesia local es algo necesario. El mayor peligro es que alguno de la congregación pueda tener un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo, como los israelitas mencionados en el Salmo 95. A veces cristianos practicantes se alejan de Dios en apostasía, o sea, una deliberada y abierta rebelión. Esto puede ser provocado por el sufrimiento o por la persecución o por la presión de la tentación, pero la causa raíz siempre es la incredulidad. Dicho de otra manera, puede ser que alguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, hermana, amigo, amiga, el pecado es un poder activo y agresivo que debe ser resistido. Si endurecemos nuestros corazones contra la palabra de Dios, el pecado tendrá riendas sueltas y puede ser que alguno de nosotros se endurezca. El antídoto radica en el exhortarnos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy.
Tal aliento se basará en la Escritura, de acuerdo con el mismo ejemplo del autor. De cualquier manera, un ministerio basado en la palabra de los unos a los otros es la clave para la fidelidad y la perseverancia. No es solo una responsabilidad de los líderes de la iglesia, sino un deber de cada cristiano evangélico. Los que piensan que están firmes, miren que no caigan. Puesto que el mañana no nos pertenece, debemos aprovechar al máximo el día. Como uso siempre la frase, aprendiendo a vivir un día a la vez en la voluntad de Dios. El pecado tiene tantos caminos y colores que necesitamos más ojos que los propios. El pecado parece justo, pero es vil. Parece agradable, pero es destructivo. Promete mucho, pero no cumple nada. Lo engañoso del pecado endurece el alma. Un pecado permitido da lugar a otro y cada acto de pecado confirma la costumbre. Que cada cual se cuide del pecado. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amigo, hermano, el que oculta sus pecados no tendrá paz verdadera. El que confiesa humildemente sus pecados con arrepentimiento y fe verdaderos encontrará la misericordia de Dios. El encubrimiento del pecado no libra a nadie de la ira de Dios, pero Dios usa de misericordia hacia los arrepentidos. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.